Amén. Si alguno habla, que hable conforme ¿a qué? A la palabra de Dios, a la enseñanza de Dios, a la doctrina de Dios, la doctrina de la fe, el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación. Es importante tener esto en mente y leer estos textos para que se nos diga que hay que estar preparados. Dice 2 de Pedro 3:18, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de crecer diariamente, debemos de abrir nuestras Biblias, orar a Dios para que nos dé entendimiento y sabiduría y no pensar más allá de lo que está escrito, y entonces poder entender. A través del estudio y a través de la oración, Dios nos revela su mensaje. Pero primeramente hay que tener un corazón sincero y decirle a Dios en nuestras oraciones que queremos nosotros aprender la Biblia, porque primeramente no queremos ofenderle al pecar en nuestras vidas pecaminosas, y también no queremos nosotros perder nuestra alma en un fuego eterno donde no hay descanso ni de día ni de noche por los siglos de los siglos. Así que al proceder en este estudio, deje afuera sus prejuicios, deje afuera su religión, deje afuera lo que el hombre le enseña, que se quede adentro el mensaje completo, puro y la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Empecemos pues con lo ya mencionado, trazando bien la palabra de Dios. Quiero empezar con esto. La palabra de Dios no dice en tantas y cuantas palabras de que el apóstol Pedro era casado y de que tenía hijos. Muchos enseñan de que Pedro no era casado, pero la Biblia dice lo contrario. Ahora, no existe el texto en tantas y cuantas palabras explícitamente que diga Pedro fue casado y tuvo hijos. No existe ese texto. Pero tampoco existe el texto que diga Pedro no fue casado y tampoco tuvo hijos. Muchos religiosos usan esta trampa engañosa. Esas son las huecas sutilezas que habla Colosenses 2:8. Usan esto que no tienen mérito, que no tienen enseñanza bíblica, que no tienen fundamento básico, porque se hacen necios. Aprendamos nosotros lo que es la voluntad de Dios. Una persona una vez me preguntó a mí, ¿la iglesia de Cristo es católica? Y yo le dije, pues es una pregunta capciosa. Y se quedó. ¿Cómo que es una pregunta capciosa? Pues depende a qué te estás refiriendo con la palabra católica. Ahora, si tú lo dices en un sentido espiritual, porque la iglesia de Cristo es universal y la palabra católica quiere decir universal, entonces sí podemos deducir de que la iglesia de Cristo es católica. Pero no podemos decir que si te estás refiriendo, si la iglesia de Cristo es católica, conforme las enseñanzas del catolicismo, entonces no es católica. Por eso es una pregunta capciosa.
Ahora, yo le pregunté y le dije, ¿la iglesia de Cristo, que es católica, es evangélica? Y me dijo, no, no puede ser evangélica, es católica. Entonces, yo le expliqué y le dije, para que la iglesia de Cristo sea católica, primeramente tiene que ser evangélica. Y él me contestó, ¿cómo es posible? Te lo voy a explicar. Con mucho gusto te voy a explicar por qué la iglesia de Cristo, que es católica en el sentido universal, no conforme a la enseñanza del catolicismo, porque va en contra de la palabra del Señor, que es evangélica primero. Porque el Marcos capítulo 16, los versículos 15 y 16, Jesucristo, después que le reprochó la incredulidad de los apóstoles, de los 11, ahí en el versículo 14, luego les da la comisión y le dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, para que un alma sea trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo, así como nos dice Colosenses 1:13, entonces tiene que bautizarse para el perdón de sus pecados, para ser miembro de la Iglesia Católica. Pero es evangelista o evangélica primero, porque es necesario que se le predicase el evangelio para entonces él entender lo que es el evangelio y los requisitos del evangelio y la enseñanza del evangelio y la fe que uno tiene que tener para estar completamente convencido de que uno va a confiar en la palabra de Dios. Y entonces tenemos la seguridad de sus promesas si obedecemos a esa fe. ¿Y qué es esa fe? La enseñanza del evangelio. Entonces primero uno tiene que ser evangelista, creer en el evangelio, porque nos dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al gentil. Entonces, uno cree en el evangelio, esa es la enseñanza de Dios, y cuando cree, entonces uno confiesa sus pecados, confiesa que Cristo es el Hijo de Dios delante de los hombres. Nos dice Mateo 10:31-32, dice Jesucristo que si el hombre lo confiesa aquí en la tierra delante de los hombres, Cristo también va a confesar a aquella persona delante de Dios que está en los cielos. Pero si alguno niega a Cristo delante de los hombres aquí en la tierra, también él negará a esa persona delante de Dios que está en los cielos. Entonces debemos de confesar a Cristo como nuestro único Salvador, ¿verdad? Después de oír el mensaje, de oír la enseñanza. Romanos 10:17 dice, la fe, ¿verdad? O la palabra de Dios es por la fe y la fe nace de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Uno confiesa porque ya escuchó la palabra de Dios. La fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Uno confiesa a Cristo, como nos dice en Mateo 10:31-32 y otros pasajes. Y luego también uno se arrepiente de sus pecados, porque uno no puede seguir viviendo en el pecado que lo separa de Dios, porque lo que separa a Dios del hombre es el pecado que uno comete a diario deliberadamente. Entonces uno se arrepiente, y la palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de parecer. Entonces si usted robaba, pues ya no va a robar. Si usted codicia, ya no va a codiciar. Si usted mentía, ya no va a decir mentiras. Si usted dice malas palabras, ya no va a decir malas palabras, ¿verdad? Si usted no se reúne a la iglesia, usted va a reunirse a la iglesia. Y tantos otros mandamientos que hay que llevar a cabo. Entonces usted se arrepintió de esos actos, porque usted se da cuenta de que sus pecados
ofenden a Dios, al santísimo, verdadero, eterno y único Dios. Entonces usted se arrepiente y se bautiza para el perdón de los pecados. Es bautizado, bautizo quiere decir sumergido en agua. Entonces usted da muerte a su hombre pecaminoso y luego cuando usted sale del agua, usted sale en criatura nueva para con Dios. Esto se lee en Romanos 6, 3 y 4. Y también en 2 de Corintios 5, 17 nos dice que el que nace de nuevo, nueva criatura es. Pero ahí no termina, sino que uno tiene que a diario crecer en el Señor y poco a poco ir dejando las cosas que nos asedian, dice Hebreos 12:1. O sea, las cosas que nos impiden para poder correr la carrera y nuestra vida en pos de nuestro piloto, de nuestro Señor, el que nos guía a la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice la palabra del Señor. Nadie viene a mi Padre si no es por mí. Entonces uno tiene que ser fiel hasta la muerte. Y si uno peca en ese vivir, entonces uno confiesa los pecados. Y la palabra nos dice que Dios es justo y nos va a perdonar. Y para eso está la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que cubra nuestros pecados después de ser cristianos. Ahora, vayamos al ejemplo y al estudio de que tengo en esta mañana o en esta tarde. Yendo a lo explícito y lo implícito. Yendo a lo directo y lo indirecto. Yendo a tantas y cuantas palabras y a la inferencia necesaria en que uno razona, deduce, usa el sentido común para llegar a una conclusión lógica. Voy a dar un ejemplo. Si usted manda a su hijo a la tienda y le dice, hijo, tráeme una docena de huevos, pan y leche, y usted le da $20. Entonces, él va a la tienda y luego regresa con el mandado. Al volver, usted está esperando 3 cosas de su hijo. 1, el mandado. 2, el recibo. Y 3, el cambio. Porque seguramente $20 cubre muy bien para comprar una barra de pan, un galón de leche y una docena de blanquillos. Pero entonces su hijo le trae el mandado, pero también con el cambio él decidió de su propia voluntad, de su propio razonamiento, él se compró una soda, se compró golosinas, se compró dulces, se compró chicle, qué sé yo, se compró lo que él quiso comprar. Entonces, usted a él lo regaña y lo disciplina y le hace esta pregunta: ¿por qué compraste esas cosas? Yo no te mandé a comprar eso. Y el niño, para querer salirse de la desobediencia, él le va a contestar a usted: pero tú no me dijiste que yo no podía comprar eso. Bueno, aquí está la enseñanza. Primeramente, explícitamente, usted dijo: ve a la tienda y cómprame 3 cosas: huevos, pan y leche. Es lo que usted ordenó y mandó. Ese fue el mandamiento específico. Ahora, ¿cómo él iba a poder llevar a cabo este mandamiento específico? Pues él tuvo que razonar y en él ver cómo iba a cumplir con el mandamiento físico, explícito, disculpe. Entonces, él infirió y él pudo haber ido
ya sea caminando, en bicicleta, en camión, o ya si es de edad, el hijo tal vez pueda manejar el auto o en motocicleta o algo así, qué sé yo. Pero el mandamiento fue que vaya y que compre lo dicho o lo mandado. A él no hacer eso. Y él, por su propia discreción, porque él quiso, gastó el dinero de su padre, el padre tiene todo el derecho de castigarlo y corregirlo a su parecer. Y el niño no va a tener excusa porque desobedeció. Porque el padre espera que sea respetado y que sea obedecido. Y muchos religiosos usan la palabra de este sentido. En el sentido como el niño. Se hacen necios. Y dicen, pero no dice, pero no tiene que decir. Somos inteligentes. Si nosotros podemos concluir sin que lo diga en tantas y cuantas palabras, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ir ahora al ejemplo que yo puse al principio. Yo voy a comprobar que Pedro era casado y que tenía hijos. ¿Ok? Yo lo voy a comprobar con la inferencia necesaria, por implicación, porque no hay texto explícito que diga en tantas y cuantas palabras, como dije hace poco, que Pedro era casado y que tenía hijos. Y repito, pero tampoco dice de que no era casado y no tiene hijos. Entonces, ahí vamos a estar nosotros argumentando sin ningún fundamento. Eso es ser necio. La palabra es fácil de entender. Use su inteligencia, no sea engañado por el hombre, no sea engañado por Satanás, no sea engañado ni por usted mismo, sino sepa distinguir entre la mentira y la verdad. Jesucristo, en Juan 17:17, cuando él estaba orando a Dios antes de ser arrestado para llevar a ser crucificado, él mismo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y luego, unos cuantos capítulos antes, en Juan 14:15, Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, quiero que vayamos a Hebreos. Antes de entrar a este estudio, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, 7 al 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nuestra salvación es por la obediencia a la fe. Entonces nosotros estamos obedeciendo los mandamientos que nos llevan a la salvación, y eso es obedecer. Ahora, somos salvos por la gracia de Dios. No hay ningún mérito que nosotros podamos hacer en esta vida para decir, ya pude yo por mi propia cuenta cubrir mi salvación, el costo de mi salvación. No, eso es la gracia de Dios, es el favor de Dios. Somos salvos por esa gracia, pero dice Efesios 2:8, que somos salvos por la gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero esa fe es la enseñanza, no lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que es mi propia fe, sino que es la fe según la palabra y la enseñanza de Dios. Esa fe es objetiva, no es subjetiva. Algo subjetivo es algo que a mí me parece, aunque la Biblia esté de acuerdo conmigo o no. No, la palabra es objetivo. Los mandamientos son objetivos. Entonces, objetivo quiere decir
es porque así es, te guste o no. Es la diferencia entre la fe objetiva y la fe subjetiva. No lo que uno piense o según lo que a uno le nació o a lo que uno le enseñaron, sino que la fe que lleva a la salvación es la palabra de Dios. Bueno, vamos a Mateo capítulo 8. Dice 8, 14 y 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Entonces ahí miramos nosotros que Jesucristo sanó de fiebre a la suegra de Pedro, ¿verdad? Ahora, nosotros deducimos, razonamos. Para que una persona tenga suegra, quiere decir que esa persona es casado. Estamos deduciendo. No tiene que decir en tantas y cuantas palabras. Usted, al mandar a su hijo, al ejemplo, que trajese huevos, pan y leche, no le tuvo que hacer otra lista y decirle, pero no me traigas esto y esto. No, somos inteligentes. Al no decir nada, todo lo demás queda prohibido. Todo lo demás no viene al caso. Eso se llama el silencio de las escrituras. Se tiene que aprender a respetar la palabra, tanto lo explícito y lo implícito. Entonces, tengo que hablar yo donde la Biblia habla, pero también tengo que callar donde calla. Ahora, este texto a mí solamente me dice que Pedro es casado. Yo no puedo comprobar con esta Biblia de que Pedro tenía hijos. Porque lógicamente una persona puede estar casada y no tener hijos. Pero el necio puede decir, no, pues si está casado tiene que tener hijos. No, no. Hay que no hablar más de donde habla. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Aquí puedo comprobar de que sí era casado. Y hasta ahí es todo. Entonces tengo que usar otros textos para entonces comprobar de que Pedro no nomás era casado, de que él también tenía hijos en el Señor. Entonces, muchos usan, por ejemplo, el bautismo de los niños. Se van a Hechos capítulo 16. Cuando el carcelero es predicado el evangelio por Pablo y Silas, y entonces él los lleva a la casa de él, y entonces su casa creyó y todos fueron salvos, ¿verdad? Eso está en Hechos 16:31. Y muchos dicen, ve, la casa fue salva, allá había niños, por eso bautizamos a los niños. Usted le está agregando a la palabra de Dios. Ahí no dice que había niños, ahí dice casa. Pero no nomás porque dice casa, quiere decir que había niños chiquitos, que había niños recién nacidos. Al decir casa, entonces no podemos nosotros agregarle a lo que uno piensa que es esa casa. Porque la casa, especialmente en esos tiempos, muchos tenían siervos. Y luego la familia y los siervos eran parte de la familia. ¿Cómo sabemos nosotros cuando dice casa era él y su esposa y los siervos? O nada más él y sus siervos. Sabemos a ciencia cierta que el carcelero en Filipos era casado. No. Porque dice casa, no podemos nosotros inferir, no podemos razonar de que había hijos. Porque también uno puede tener su casa y tener sus hijos estando casado, pero sus hijos ya son de edad grande o adulta. Entonces, esto es escudriñar la palabra de Dios. Ahora, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5.
Aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice, ruego a los ancianos, Pedro está hablando, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Otra vez, el 1 dice, yo anciano también con ellos. Para ser anciano de una congregación local, de su iglesia local, donde estaba situado Pedro, para ser anciano existen requisitos o calificaciones. Entonces, esas calificaciones se tienen que llenar para entonces poder ser anciano. Vamos a ver los requisitos para ser anciano. Vamos a ir a Primera de Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 5. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora vaya usted ahí adelantito, está después 2 de Timoteo y luego está la carta a Tito. En Tito capítulo 1 vamos a leer los versículos 5 y 6. Dice, Tito 1, 5 y 6. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, para ser ancianos, usted siga leyendo también aquí aquí en Tito 1 en adelante, y luego siga leyendo allá en 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 6 en adelante, hay otros requisitos que también tienen que llenar para entonces poder calificar para ser anciano, ¿verdad? Ahora, si usted puso atención, en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 dice que Pedro era anciano. Y aquí en Tito y en 1 Timoteo capítulo 3 dice obispo. Entonces usted se está preguntando, no, Pedro no era obispo, era anciano. Pero yo les voy a enseñar a ustedes que obispo, pastor y anciano es el mismo oficio de la congregación local. Vamos a ver la palabra para que nos explique que anciano, obispo y pastor es el mismo oficio. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Vamos a leer primeramente el 16 y el 17. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces aquí Pablo se encontraba ya en Éfeso. Entonces él mandó a llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Ok? Ahorita, después de ver de que pastor, anciano y obispo es lo mismo, vamos a ver de para ser anciano en una congregación tiene que ser un número plural, por lo menos 2.
en cada congregación. Y aquí mismo lo que acabamos de leer. Ahí dice el 17, que él hizo llamar a los ancianos, plural, de la iglesia, singular. Bueno, ahora vamos a comprobar con la palabra del Señor que nos enseñe a través del Espíritu Santo que obispo, pastor y anciano es lo mismo. Aquí a los ancianos en Éfeso, Pablo les dice en el versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fíjense ustedes, a estos ancianos les dice Pablo que mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño. ¿Quién se encarga de un rebaño? Un pastor. Y el Espíritu Santo dice, os ha puesto por obispos. Obispos quiere decir supervisor. Y luego dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Vemos? Pablo manda llamar a los ancianos en Éfeso. Y a esos ancianos les dice que se encarguen ellos del rebaño como pastor, por los cuales el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, supervisores. Entonces, nosotros sabemos a ciencia cierta, conforme la Escritura, de que anciano, pastor y obispo es lo mismo, y hemos concluido de que Pedro no nomás era casado, sino que él tenía a hijos sujetos en el Señor. Ahora, hay muchos que enseñan de que el pastor tiene que tener hijos plurales para calificar. Pero no es lo que nos está enseñando nosotros. Si nosotros usamos el razonamiento, está generalizando el que desea ser pastor, que tenga a sus hijos en sujeción. Pero si puede tener un hijo y todavía calificar, no tiene que ser un hijo plural. ¿Por qué? Porque está generalizando. Les voy a dar un ejemplo. Y usted, si usted va a la tienda, alguna tienda, y luego esa tienda tiene un letrero, y ese letrero dice, por favor, encárguese de sus hijos, ¿verdad? Entonces, si usted nomás tiene un hijo, ¿no va a dejar que haga lo que quiera en la tienda? Porque no tiene hijos, plural. No, está generalizando. Entonces, aquí es lo mismo. Lo mismo es que ese pastor o ese individuo, disculpe, ese hermano que desea ser pastor o anciano o obispo, debe tener por lo menos un hijo, o ya sea hombre o mujer, ¿verdad? Por lo menos, y estar sujetos en el Señor. Así es como se lee la palabra.